Buenas tardes, noches, amigos queridos. En esta ocasión, transmitiendo este programa desde España, saludos afectuosos. Luz y salud, comenzamos. Y Henry Disla dice, saludos afectuosos. Aparte de la sabiduría, ¿qué otro tipo de información podemos encontrar en nuestras moléculas de ADN, por ejemplo? Podemos conocer toda nuestra historia particular o la de toda la humanidad. Además, ¿cómo podemos acceder a esa información que llevamos dentro? Pues se puede acceder a todo y se puede conocer todo está ahí. La elevación de frecuencia, una vez más, pues es el único requisito, ¿no? Es decir, hay que continuar comiendo sopa para poder acceder, pero es perfectamente posible. Ana Emilia Chinchilla, ¿a qué se debe la incorruptibilidad cadavérica? ¿Se debe a la oxigenación? Pues de alguna manera, no tanto a la oxigenación, sino a la ausencia de aire nuevo, ¿no? Cuando se crea una cámara parecida a la de vacío, pues a veces sucede eso, la incorruptibilidad. No estoy seguro si, yo creo que no le contesté, de Mina Falati de Roma, que pregunta ella, ¿cuáles son los sueños más raros que se suelen tener? Hay sueños extraños, verdaderamente, ¿no? Pero eso es algo que en general solo se puede advertir cuando despertamos, porque mientras estamos dentro del sueño, pues todo parece normal. Aquí, en este sentido, pues lo que solemos recordar son aquellos sueños y pesadillas que más nos impactan, ¿no? Como soñar con caer, volar o ser perseguido, pero eso no significa que sean los más frecuentes. De hecho, esos sueños son los más extraños de todos porque no ocurren con frecuencia. De hecho, ocurren pocas veces a lo largo de la vida y por eso lo recordamos con agrado en ciertos casos o a veces con miedo en otros, ¿no? Pero hablando de sueños extraños, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, pues soñar con una expareja, ¿no? No significa que se quiere volver con ella, ¿no? Sino que se trata de un sueño extraño que ocurre únicamente en etapas de grandes cambios en la vida del sujeto. En este sentido, tendría que decir que la expareja en sueños aparece siempre como invitándonos a regresar con ella, o al menos como factor de deseo para añorar el pasado, precisamente porque los cambios que vislumbramos en el futuro cercano pues siempre producen cierta inquietud y en la mayoría de los casos hasta temor, ¿verdad? Y bueno, pues este tipo de sueños es más extraño en los hombres, es decir, que se suele dar con mayor frecuencia en las mujeres, pero en cualquier caso las exparejas en sueños son algo así como, qué sé yo, como un punto de restauración en nuestro sistema operativo, una especie de referencia en el pasado, a la cual pues buscamos regresar cuando nos asusta el futuro. Hay gente, por ejemplo, que sueña con Dios y ese concepto de divinidad suele ser representado por el acto de adorar, por ejemplo, o bien mediante objetos religiosos como crucifijos o iglesias, ¿no? Pero soñar con Dios como tal es raro, no es normal, ¿no? Sin embargo, pues a lo mejor podemos soñar con Dios al menos una vez en la vida. Incluso hay gente que dice que habla con Él, o que recibe un mensaje importante. Y no se trata de una cuestión de fe, sino de simbología. Para soñar con Dios es necesario que el sujeto reúna al menos dos características especiales durante el periodo de su vida en el que transcurre el sueño. Una gran paz interior y un nivel de narcisismo también, que esto hay que decirlo, sumamente elevado, ¿no? Después hay sueños, por ejemplo, típicos, bueno, no muy habituales, pero típicos también, que es con accidentes, ¿no? Para Sigmund Freud siempre representaba una especie de castigo que el soñador se impone a sí mismo en respuesta a sus dudas respecto al camino que está transitando en la vida, y cuanto más terrible sea el accidente en sueños, pues más grave es la falta que el soñador necesita purgar.
Ha habido otros ilustres pensadores como Carl Jung que sostuvieron que el accidente no representa el castigo, sino al error que se ha cometido. En cualquier caso, se trata de uno de los sueños más extraños que hay, pues debido a que rara vez estamos dispuestos a asumir un grado semejante de culpa frente a un hecho que hayamos protagonizado, ¿no? Esto es relativamente reciente, diría yo. Después, soñar con un embarazo, especialmente raro, ¿no? O soñar con una bebé. El embarazo para los hombres, lógicamente, para las mujeres, y el bebé para los hombres. Es un tipo de sueño extraño, ¿no? Y suele provocar un gran impacto a nivel emocional, por eso se le recuerda fácil al despertar. Y este sueño se produce únicamente cuando el soñador ha cometido algún tipo de imprudencia o de indiscreción en su vida. O sea que cuando se ha hecho algo que produce culpa, siendo el embarazo o el bebé, pues hay una representación del estado de inocencia típico de la infancia, ¿no? A veces estos sueños pueden convertirse en pesadillas, sobre todo al despertar, ¿no? También hay gente que sueña con muertos, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha soñado con alguien que está muerto en algún momento, aunque de hecho se trate de un sueño extraño, infrecuente, que ocurre pocas veces en la vida, pero sí ocurre. En estos sueños, pues nada es lo que parece ser, y la muerte es un ejemplo característico. Habría que decir que rara vez se representa allí la muerte física de alguien, sino que este tipo de sueños simbolizan el término de algo importante en la vida del sujeto. Si la persona fallecida que aparece se muestra enérgica, o a veces cuentan que está vengativa, pues el sueño lo que expresa es la frustración o insatisfacción con respecto a un aspecto puntual de nuestra vida que hemos perdido o dado por terminado. Con sangre, algunos sueñan con sangre, y esto se representa de forma simbólica a través del color rojo. Por eso es extremadamente raro. Este tipo de sueños ocurre cuando se está en una situación de peligro, y no tanto físico, sino más bien emocional, es decir, cuando sentimos que estamos en riesgo de salir lastimados sentimentalmente, pues se puede soñar con esto. Ahora bien, si es el que sueña, que sangra en sueños, entonces pues es probable que su inconsciente le esté preparando para recibir un golpe a su autoestima, ¿no? La sangre tiene distintos significados para los hombres y para las mujeres. En el primer caso, se suele relacionar con el peligro físico, mientras que las mujeres lo emplean en sueños para representar un daño emocional o psicológico. Los hay que han soñado con matar a alguien, ¿no? Este es un sueño extraño, ¿no? Pero se da de vez en cuando, ¿no? Y ni siquiera significa que haya deseos violentos con respecto a la persona asesinada en sueños. Pero para entender el significado de este sueño hay que analizar a la víctima. Básicamente, pues ella representa aquella faceta de nosotros mismos que estamos dispuestos a matar. Más común, aunque también raro, es soñar con caer, ¿no? Caer de una gran altura, de un edificio, pues es un tipo de sueño extraño, pero al mismo tiempo es tan impactante que seguramente lo recordamos de por vida, es decir, es un poco el temor por la inercia de las circunstancias que rodean nuestra vida actual y que nos permiten encontrar pues ningún punto de apoyo al que aferrarnos, ¿no? Así que caer en sueños simboliza pues esa sensación de desamparo, de sometimiento y aún de vergüenza ante aquello que no podemos controlar. Pero bueno, pues también supongo que de la pérdida de algo, ¿no? De la reputación, del estatus social, ¿no? Hay personas que sueñan con persecuciones, ¿no? Las mujeres suelen soñar con esto más que los hombres, pero no deja de ser un sueño extraño e infrecuente. El escenario del sueño está protagonizado por el soñador, quien es perseguido por un atacante, y a veces pues por un animal o incluso un monstruo, ¿no? Pero siempre será así. El perseguidor pues suele ser el propio soñador, y es por eso que casi nunca nos damos la vuelta para ver su rostro, ¿no? Siempre, claro, hablando de una faceta específica
de nuestra personalidad que nos persigue, o bien de sentimientos y emociones pues que no deseamos que nos alcancen, ¿no? Y soñar con volar es infrecuente, pero hay mucha gente que sueña con esto. Aquí es fácil deducir que soñar con volar es, estadísticamente hablando, pues seguramente uno de los sueños más extraños que se tienen en la vida, ¿no? Soñar con volar es, qué sé yo, diría que es una especie de proyección del goce, del amor, no sé. Y generalmente se clasifica como uno de los sueños exóticos más comunes durante la adolescencia y luego se vuelve más infrecuente con el paso de los años. Aquí en esto Carl Jung sostenía que el volar en sueños tenía más que ver con el ascenso espiritual de la persona que con sus impulsos físicos, porque después de todo, para entender el significado de este sueño, lo que menos importa pues es el vuelo, sino hacia dónde se dirige. O sea que realmente hay muchas situaciones que se van produciendo poco a poco y que significan pues una exteriorización de nuestro estado de ánimo en un momento dado, ¿no? En los albores de la humanidad, los seres humanos intentaban entender y estructurar lo que percibían del cosmos a través de la naturaleza y sentían la necesidad de comunicárselo a los demás de la manera más inteligible posible. De ahí surgieron las religiones, siempre intentando adaptarse a la zona geográfica y a la idiosincrasia de cada pueblo. Con el paso del tiempo, mientras las religiones se desvirtuaban paulatinamente, algunos seres humanos encendidos mantenían viva la llama original y periódicamente intervenían en el devenir de la vida cotidiana para enderezar aquellas sociedades. Así se formaron las órdenes herméticas, que surgían como instituciones para preservar una parte del conocimiento que poseían sobre la tecnología y la sabiduría adquirida o heredada de civilizaciones anteriores y que no podían caer de ninguna manera en manos equivocadas. En su origen, esas órdenes o escuelas estaban formadas por un reducido número de personas unidas por un objetivo común. Se protegían, se apoyaban y se ayudaban unos a otros en lo material. Mientras trataban de difundir las enseñanzas, tomaban parte activa de la realidad social de la época que les tocaba vivir y defendían cualquier movimiento a favor de los derechos y libertades de los seres humanos. Pues bien, a lo largo de la historia, muchos de estos hombres y mujeres vivieron intensamente comprometidos con las circunstancias de su entorno y trabajaban unidos formando pequeños grupos que actuaban muchas veces en la sombra, perseguidos por las mismas instituciones que ostentaban el poder. Y así fue como poco a poco se fue formando la dicotomía entre religión y orden hermética. Mientras la primera convivía y pactaba con el poder económico y político, la segunda permanecía oculta para salvaguardar la pureza del mensaje original que un día esparcieran los diferentes maestros como Krishna, Buda, Jesús, etc. De modo que durante su vida en la tierra, estos enviados intentaban reconducir y aclarar las diferentes filosofías y creencias, dando pautas de comportamiento sencillas y claras, que eran recogidas por las religiones, y al poco tiempo volvían a diluirse entre complicadas liturgias y ritos, desvirtuándose hasta el punto de llegar a ser irreconocibles. La enseñanza se diseminaba por doquier, unos la convertían en religiones y otros en órdenes herméticas, y mientras unas daban más importancia a lo exotérico o externo, las otras se la daban a lo esotérico o interno. Tras la caída del Imperio Romano, la información que hasta entonces había sido abierta se hizo cerrada y restringida a unos pocos, porque Roma, al perder su hegemonía por la invasión de los pueblos bárbaros, pues dio preponderancia a la religión controlada por sus dirigentes. Entonces aquellas escuelas de misterios se hicieron más inaccesibles y guardaron sus secretos hasta el día de hoy, esperando que algún día la humanidad
pues despertara de su letargo y pudiese estar preparada para afrontar todas aquellas enseñanzas de la antigüedad. Y en esta ocasión es Maribel Pardo, desde Murcia, España, de aquí mismo. Pregunta quién fue Atón, el disco solar del faraón Akenatón. Yo diría que una de las familias faraónicas que mayor intriga causa a los investigadores y arqueólogos modernos es precisamente la de Akenatón, porque tanto él como su esposa, la reina Nefertiti, también su hija Maritatni y su hijo ilegítimo Tutankamón, se les representa con una silueta, pues yo diría que extraterrestre, bastante particular, porque tienen la cabeza y los miembros alargados, ojos grandes, una altura desmedida, y bueno, pues todo eso lo convierte en el distintivo de este grupo de la realeza. Pero por si fuera poco, tanto Akenatón como Nefertiti pasaron a la historia por su intento de cambiar radicalmente la forma de adoración que durante siglos se había mantenido en Egipto. Y por eso los faraones que le sucedieron intentaron borrar su historia de los anales, que posteriormente reapareció con el descubrimiento de la ciudad de Amarna en el siglo XIX. ¿Qué motivó a Akenatón tratar de reformar la adoración? Tal vez merezca la pena abundar en las posibles razones que impulsaron al faraón en ese intento por reformar el estilo de adoración egipcia. Porque durante siglos esta comunidad, como la mayoría de las civilizaciones de antaño, mantuvieron pues un sistema religioso politeísta donde había una gran cantidad de dioses que de alguna manera influían en la vida de cada ciudadano. En esa época de Akenatón, los sacerdotes del dios Amón tenían gran control y autoridad religiosa y política, y tenían un poder tan grande que se llegó al punto que comenzaron a rivalizar con la propia figura del faraón. Y por eso, a fin de impedir una revolución o un derrocamiento, Akenatón trasladó la capital de su imperio de Tebas a una ciudad que más tarde se conocería como Amarna, ¿verdad? Y tanto él como Nefertiti intentaron convertir todo Egipto al culto de una sola deidad, Atón o Aten, que decían también un disco solar. Este fue tal vez el primero y quizás el único intento de monoteísmo egipcio del que se tiene constancia, del que se tiene registro. Todo en una sociedad donde la adoración de múltiples dioses, como os decía antes, era lo habitual. Y por eso sorprende que una familia real intentase establecer un modelo monoteísta, ¿no? En las manifestaciones artísticas de la época, si las habéis visto, se representa la familia de Akenatón iluminada por los rayos que proceden de un disco solar. Para algunos egiptólogos, pues dicho disco no es más que una representación del sol, pero para otros no. Algunos piensan que pudiera tratarse pues de un ovni o de una tecnología de fuera de la esfera. Porque Akenatón se convirtió en el único intercesor entre Atón y el resto de los seres humanos, y fue ganando poco a poco una prominencia mucho mayor que la de los sacerdotes de Amón. Así que en las inscripciones y registros encontrados en la ciudad de Amarna, el rey explica la clase de dios que era Atón, y entre otras descripciones alude a él como la fuente de una sabiduría infinita y suprema, como el creador de todo lo existente y como el único dios verdadero. Así que la influencia que Atón y su culto tuvieron pues en el rey, ¿verdad?, y también en el resto del pueblo fue profunda y sobresaliente. Todavía al día de hoy se considera que Akenatón, ¿verdad?, de donde se tomó lo de Atón, era un ser del espacio, y difícilmente podría tratarse de una simple adoración al sol, porque según quedó registrado, Atón brindaba iluminación intelectual
y proporcionaba respuestas a las grandes cuestiones de la vida. Por eso mucho de la información relacionada con Atón y su culto fue destruida por el sucesor de Akenatón, Tutankamón. Quiero irme hoy un poco a algunos emails que tengo atrasados, a ver si podemos salir adelante, ¿no? Y este es, a ver, de Agustín de Diego, de Madrid, España, que pregunta cuál fue el proyecto Z. Yo creo que te refieres a una docena de soldados que en un momento dado fueron enviados mediante una especie de acuerdo a un planeta distinto a este, ¿no? Y es que, bueno, yo creo que no ignora nadie que Estados Unidos siempre ha tenido una estrecha relación con el tema extraterrestre. Sin embargo, no sé si recordáis hace pocos años que un exministro de Defensa de Canadá pues habló de algunos temas silenciados en esos momentos por la administración. Y uno de los temas tenía que ver con esto, con unos soldados estadounidenses que llegaron a vivir en un planeta de afuera, ¿no? Este exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, pues hizo revelaciones bastante fuertes al respecto, ¿no? Claro, yo creo que muchos estáis con la duda de si es secreto o no, si es cierto o no, que muchos mandatarios de los Estados Unidos hayan admitido la existencia de seres del espacio. Perdón. Sin embargo, también se ha revelado su interacción con ellos a través de distintos proyectos secretos. Y ese es el caso de esta operación que llamaron Operación Z, un proyecto conjunto entre el ejército de los Estados Unidos y seres de otro lugar, en el que al final pues llegaron a dar hasta el número de 12 soldados que fueron enviados a vivir a ese planeta que ellos llamaron desde aquí Z, que no era exactamente ningún nombre, pero bueno, se lo dieron aquí. Y todo esto vino a raíz del incidente de Roswell, que dio inicio a la interacción humana y del exterior, ¿verdad? Y es que una de las revelaciones más impactantes hechas por este hombre, por Hellyer, pues era esta, la de la Operación Z, ¿no? Que él dejaba entrever que el ejército de Estados Unidos, o sea, no solo se comunicaba con seres del espacio, sino que llegaron a hacer viajes interestelares a sus planetas de origen. Y quiero recordar de un sargento, no recuerdo ahora mismo, Richard Doty. Por cierto que yo me he instalado aquí en un salón de uno de los salones del hotel porque estaba intentando hacer el programa desde mi habitación y no hay forma ni de cargar nada ni nada. Y bueno, por fin me he bajado aquí y gracias a Silvan que me ha conectado un cable, pues estoy emitiendo. Pero con tanto vaivén de subir y bajar se me ha olvidado algo importante, que es tener algo de beber y no tengo nada de beber, así que viva la revolución. Bueno, pues nada, haré el programa porque aquí a veces en el aire soy muy sensible yo a ciertas partículas y a veces me producen un poquito de tos, pero bueno, vamos allá. Pues este Richard Doty reveló a una periodista que el ejército tenía un plan para cooperar en secreto con una raza de seres del espacio, ¿no? Y si a esto le unimos las declaraciones de aquel astronauta Edgar Mitchell, que era el sexto astronauta que había pisado la Luna, y
dejó muy claro en muchas entrevistas que ya desde los años 40 y 50 los seres del espacio habían intentado contactar con seres de este mundo, y que incluso muchos científicos de la NASA habían visto a estos seres claramente. Y también admitió que era verdad que el gobierno ocultaba información, pero él decía que eso lo hacía por seguridad. Y al final pues dejó a todos boquiabiertos cuando comentó que él mismo había sido testigo dentro de campos militares de lo que para muchos llegaba a generar una histeria colectiva que nunca era deseable, ¿no? Por lo que siempre se cuidaban mucho de hacer revelaciones públicas, ¿no? Pero bueno, hay un grupo que conocéis aquí, que es el grupo de Zeta Reticulum, y parece que de ahí eran aquellos seres que teóricamente habían venido aquí, con los que habían llegado a un acuerdo, ¿no? Y a pesar de lo que muchos creen, pues hay una línea de investigación que asegura que sí que hubo un sobreviviente del incidente de Roswell, ¿no? Pero que no fue encontrado en el ovni que se estrelló ni nada, sino que estaba escondido detrás de una roca y fue escoltado en secreto, ¿no? Y bueno, pues este ser, el pobre, contó a los funcionarios que lo apresaron que su planeta se encontraba en la constelación que aquí llaman Reticulum, ¿no? Y su nombre era Zeta, por eso quedó Zeta Reticulum, ¿no? Y cuentan que este alienígena vivió hasta mediados de 1951 o 52, antes de morir, y que envió, aquí me viene el sustento, me acaban de traer una botella de agua, muchas gracias. ¿Qué? Nada, yo la abro, gracias, muchas gracias. Qué bien, ha venido aquí rápidamente la asistencia, ¿no? Qué bien. Bueno, en fin, yo lo aprecio muchísimo por tomar algo, aunque yo no tomo agua, pero bueno, en casos como este, pues no queda otro remedio y la tomo, ¿no? O sea, tampoco soy tan rígido en ese sentido, ¿no? Pues sí, dicen que vivió este ser hasta mediados de 1952 o por ahí, que antes de morir había enviado una serie de mensajes a su mundo sin recibir respuesta. Sin embargo, a finales de ese año, el ejército aseguró tener un contacto, ¿no? Y después de eso, pues empezaron a intercambiar mensajes hasta que se planificó, hicieron un planteamiento para hacer un intercambio. Y de ahí nos vamos a 1962, en que se recibió un informe desde el planeta este Zeta, donde mencionaban que 2 años más tarde pues enviarían una misión diplomática a la Tierra y que su nave aterrizaría en la base de la Fuerza Aérea de Holloman, en Nuevo México, a las afueras de Alamogordo, ¿verdad? Pero para ese entonces, no sé si recordáis, el 62, hay que tenerlo muy presente porque fue cuando John F. Kennedy había aprobado el intercambio, así que la Fuerza Aérea pues comenzó una labor de intercambio, de selección de gente muy especial y demás, y dice que llegaron a seleccionar pues a 12 militares, ¿verdad? De cierto rango para ser enviados al planeta Zeta, ¿no? Zeta Reticuli. Y parece ser que en el grupo no sé si eran 7 y 3 u 8 y 2, pero había mujeres, ¿no? Y
Y bueno, allí mandaron, algunos eran ingenieros, pilotos, había lingüistas, había algún biólogo, científicos, médicos y hasta personal especializado en seguridad, ¿no? Y los contrataron como si fuesen empleados normales, es decir, con seguridad social, seguro médico y todo eso. O sea, no les dieron una condición especial, ¿no? Pero para el mundo, y esto fue lo que dio lugar también en su momento a la saga de James Bond en Inglaterra, porque fueron catalogados como personas desaparecidas en batalla, ¿no? Y bueno, pues lo que se sabe es que en 1965 llegó la estructura, el OVNI, ¿no?, a la Tierra para llevarse a esos 12 humanos, ¿no? Y poco después se hizo el intercambio, ¿no? Cuentan que un año antes de esto, es decir, estamos en el 65, en el 64, dicen ellos que 2 naves espaciales desde el planeta Zeta Reticulum aterrizaron en la base que os comenté antes de Holloman, y allí fueron recibidos por 16 funcionarios del gobierno, ¿no? En ese momento ya no estaba Kennedy, sino que estaba Lyndon Baines Johnson, pero no se sabe, no hay constancia de que estuviese allí, ¿no? Nunca se supo de qué se habló, pero lo que sí se supo fue que entregaron un dossier de papel amarillo que era una especie de registro y manual con la historia que quisieron contar de la Tierra. Y a finales del 65 llegó otra nave espacial desde Zeta Reticulum, y en esta ocasión aterrizó en las instalaciones que tienen de entrenamiento en el desierto de Nevada. Y aquellos 12 militares subieron a la aeronave y se llevaron, no me acuerdo si de 30 o 40 o por ahí toneladas de comida terrestre, ¿no? La intención pues era que viviesen durante unos años en el planeta Zeta Reticuli para comprender el nivel tecnológico y el código de conducta de esta civilización. Se sabe que 4 de estas personas nunca regresaron, se quedaron allí. Y de esas 4, pues 2 fallecieron y los otros volvieron a la Tierra unos años después. Y bueno, a pesar de que los registros que existen de dicho viaje pues son material secreto, ¿verdad? Hay funcionarios que cuando dejaron de pertenecer al ejército de los Estados Unidos empezaron a hacer declaraciones e incluso llegaron a escribir libros al respecto, ¿no? O sea que algo de esto hay, algo de esto hay. Los sentimientos van y vienen como oleadas de energía y atraviesan todas las manifestaciones de la realidad. Por eso, cuando os sintáis desamparados en una situación aparentemente sin salida, debéis saber cómo retroceder y tomar otro camino, otra dirección, sin añadir un pensamiento más al análisis de esa situación, porque la propia naturaleza se encargará por ese medio de haceros saber que os estabais equivocando. Por el contrario, cuando todo fluye suavemente y sin esfuerzo, intentad permanecer ecuánimes y sin ostentaciones, porque ya sabéis cómo funciona todo esto. La percepción de las personas en esta esfera es increíble.
Si el 90% de lo que decís es acertado, posiblemente no seáis elogiados como excepcionales, pero si os equivocáis un ápice, seguramente todo el mundo reprochará ese error. Es decir, si os funcionan bien 9 de cada 10 planes, nos hablará de que tenéis éxito. Pero tened por seguro que si os falla uno solo de esos planes, lo más probable es que os colmen de injurias y seáis acribillados por la crítica. Por esa razón, muchas personas encendidas prefieren el silencio a la irreflexión, el anonimato al protagonismo y la ineptitud a la listeza. Así que ya sabéis, a quienes se aproximen a vosotros tratando de convenceros de algo con prebendas y agasajos, respondedles con compasión. A los que lo hagan con su rango, tratadlos con justicia, porque las personas encendidas no son prisioneras de los que ostentan el mando. Y ojalá no os encontréis frecuentemente en medio de decisiones a tomar, porque ese será un camino erróneo. Significará que no tenéis claridad de mente, que vuestros pensamientos no proceden de vuestro centro corazón, de vuestra intuición, sino de vuestro cerebro, y os abrumarán porque fluyen en demasiadas direcciones. Vuestro pensamiento tiene que ser limpio, nítido, rectilíneo, sin dejar lugar a dudas, sin necesidad de conduciros a una decisión, pues que pudiera superar al destino. Porque cuando vuestra mente está unificada con la gran mente, moviliza toda la energía de los universos y todo queda en orden. Cuando se fluye, todo va apareciendo poco a poco, y es que con frecuencia la excesiva maduración de las ideas hace que éstas fermenten. Así que dadle tiempo al tiempo y no permitáis que la apatía y el desánimo os desborden, porque solo los que no quieren ver, oír y sentir no hayan respuesta a sus preguntas. La voz de la vida nunca calla, y los que aman la vida la viven, mientras que los que buscan solamente vivir la matan, porque no la han comprendido. De modo que si sois quienes sois y estáis donde estáis, no dejéis que vuestra vida se malogre por querer ser otra persona y estar en otro sitio. El ser humano solo cumple con seriedad las leyes de la naturaleza cuando se siente obligado a subordinarse a ellas, aceptando su propio destino y negando las posibles realidades de una existencia no represiva, porque la actitud contraria a la naturaleza es la negación final del tiempo, y el placer requiere eternidad. Por eso la liberación del tiempo es el ideal del placer, pero todo placer es breve, y para las cosas finitas la hora del nacimiento es también la hora del cambio. El fluir del tiempo es el aliado natural de la evolución, pero no únicamente de ella, lo es también de la sociedad, en el mantenimiento de la ley y el orden. El conformismo y las instituciones son las que relegan la libertad a una utopía perpetua. El fluir del tiempo ayuda al ser humano a olvidar lo que era y lo que puede ser. Hace que se olvide de su pasado como un pasado mejor y de un futuro mejor. Bueno, pues la lucha de la preservación del tiempo en el tiempo por la detención del tiempo parece razonable dentro de cualquier medida y desde luego completamente imposible bajo la hipótesis del instinto comúnmente aceptado. De este modo, la razón y el instinto se unen para luchar bajo condiciones de una existencia humana auténtica. La diferencia entre sucumbir a los errores y resignarse o de continuar el camino y no resignarse después de una vida plena puede ser muy bien una diferencia por la que merezca la pena emplear toda la energía instintiva positiva. Resignarse a lo inexorable no se reduce a un simple conocimiento de la necesidad, es decir, a una extensión puramente intelectual de lo que se llama prueba de realidad,
al nivel de la percepción. La resignación es una tarea afectiva, un trabajo de corrección aplicado al núcleo mismo del líbido, a la entraña del narcisismo. Por eso debe incorporarse a la historia del deseo. Bueno, pues quiero responder a otro email de Eduardo Zubizarreta desde Bilbao, España. Pregunta si hay lugares prohibidos en el mundo donde las personas no puedan entrar o no se les permita. He contestado esto antes, ¿no? Pero bueno, vamos a dar un paseo, ¿no? Porque parece que es de gran interés, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque aunque resulte difícil de creer en pleno siglo XXI, pues siguen existiendo lugares que no existen en los mapas, no figuran. ¿Por qué se ocultan? Bueno, pues ¿qué se esconde allí o qué misterios pueden existir en estas instalaciones? ¿Qué sé yo? Hay montones de razones, ¿verdad? A veces porque en estos lugares se guardan libros secretos antiguos o artefactos sagrados, o han detectado que viven serpientes venenosas, o son, qué sé yo, laboratorios científicos o pinturas rupestres que nadie puede ver ni tocar porque se estropearían completamente, ¿no? Uno de esos lugares es la isla de la serpiente y el bypass de los capitanes. Esto está en Brasil, ¿verdad? Hay pues una isla pintoresca que llaman ellos Queimada Grande, ¿no? Y los turistas con frecuencia pues piden detener allí el barco, ¿verdad? Los que tienen esa posibilidad para descender en ese pedazo de tierra con una vegetación impresionantemente exuberante, ¿no? Pero eso nunca sucede porque los capitanes se dan cuenta que está estrictamente prohibido y no van allí a nada. Parece que la situación aquí es la de las serpientes venenosas y unos pocos pasos en tierra basta pues para que aparezcan y empiecen a morder por donde más blando encuentren, ¿no? Así que las autoridades de Brasil prohibieron visitar esta isla no solo por la seguridad de las personas, sino también por la de los propios reptiles, ¿no? Porque muchas de estas serpientes son especies raras. Luego hay otra isla que está en esta ocasión en Italia, la isla de Poveglia, que también es un sitio extraño, ¿no? Porque en el siglo XVIII, cuando Italia fue literalmente arrasada por una epidemia de peste, pues para proteger de alguna manera a las personas, todos los infectados fueron llevados a una reserva en esta isla, ¿no? Y allí dicen que murieron más de 150.000 pacientes. Por eso ya cuando llegó el siglo XX se construyó aquí un hospital psiquiátrico y se rumoreaba que los médicos llevaron a cabo experimentos inhumanos en personas enfermas. Y son muchos los italianos que hoy por hoy siguen convencidos de que las almas de miles de los que murieron allí andan vagando por la zona y por tanto pues es una isla terrible, ¿no? Ha habido investigaciones desde hace muchos años y hay quien sugiere que el suelo de esta isla está compuesto en un 50%, que es una barbaridad, de restos humanos, ¿no? ¿Qué otros sitios? Pues tal vez la cueva de las Coves, ¿verdad? Siempre se ha dicho que las personas son dañinas para las pinturas rupestres antiguas, ¿no? Esto es aquí en Francia, ¿no? Desde 1940 o 45 los arqueólogos descubrieron pues una cueva única, cifraron su edad en unos 17.000 años y es una de las cuevas más antiguas conocidas del planeta, que está decorada en su interior con pinturas rupestres, ¿no? Si queréis intentar ver este milagro con vuestros propios ojos, imposible, porque la cueva está cerrada para visitas y se suspendió después de su descubrimiento, ¿verdad?, por la influencia del dióxido de carbono, que
esas especies allí que encontraron de arte rupestre comenzaron a deteriorarse y fueron destruidos casi totalmente por un hongo, ¿no? Así que no se puede ir. Después también pues habría que hablar, otro lugar prohibido es la Biblioteca del Vaticano, ¿no? Se cree que cuenta con unos 45.000 libros, ¿no? Y no hay nadie que diga la verdad sobre los fondos de este tesoro, ¿no? Porque algunos consideran que aquí se esconden documentos muy antiguos que contienen información sobre el origen del cristianismo. Y es posible, ¿verdad? Porque los primeros manuscritos que aparecieron a disposición del Vaticano datan del siglo IV, ¿no? Y fueron recogidos en los archivos, y siglos después se fundó la Biblioteca Apostólica Vaticana, ya a finales de 1400, ¿verdad? Quien puede llegar pues está vetado para todos, o sea, el Papa, su séquito y pocos más, o sea, algún científico o investigador después de pasar por muchas pruebas. Hay algo también que poca gente conoce, tiene que ver con los mormones. Esto está en la ciudad de Salt Lake City, y ahí está Granite Mountain, la montaña de granito, en la que se ha excavado un túnel inmenso que va pues casi 200 metros en profundidad por la montaña, ¿no? Y hay puertas electrónicas macizas que pesan más de 15 toneladas y bueno, aquello está bajo protección las 24 horas del día, porque dentro la cueva está horadada completamente y dentro hay un búnker secreto con los documentos más increíbles. Ellos sostienen que tienen información sobre el árbol genealógico de Jesucristo, con información de sus familiares y descendientes, y dicen que además del almacenamiento secreto, pues tienen laboratorios especiales en las profundidades de la montaña, ¿no? El Museo del Espía también, que está en el norte de China, no dejan entrar a nadie. La única posibilidad es China, y no está tan claro que pueda lograrlo. Es una exposición que no está destinada a extranjeros y bueno, pues no quieren que se vean todas esas cámaras en miniatura con pistolas microscópicas y cosas de estas, ¿no? Los chinos son especiales para estas cuestiones. Luego está el Gold Vault en Londres, que contiene pues una quinta parte de las reservas de oro del mundo. Claro, ahí no se puede entrar ni de broma, ¿no? Está en el Banco Central del Reino Unido y contiene, pues como os digo, el 20%. Bueno, por lo menos eso es lo que comentan, ¿no? La verdad es que es imposible imaginar esa cantidad en oro, porque son como 5.000 y pico toneladas, o sea que traducido a dólares, la realidad. En fin, el Área 51 también, que bueno, esto no voy a profundizar mucho porque ya sabéis de sobra, ¿no?, lo que cuentan que pasó allí. El Bohemian Grove, que es el nombre de una reserva natural en un paraíso de California, y que tampoco permite la entrada a una persona común y corriente, ¿no? Bohemian Grove es un lugar de encuentro para las personas más influyentes del mundo, y quien sí puede entrar pues son políticos especiales, empresarios e incluso algunos artistas, ¿no? Y los relacionan con el famoso gobierno mundial, ¿no? Y bueno, algunas de estas leyendas tienen una base y otras que no, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, debajo del metro de Moscú, por ejemplo, está el Metro 2, ¿no?, que es una línea que ha permanecido en secreto durante mucho tiempo y que, bueno, su existencia se conoció por primera vez a partir del informe del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que publicó a principios de los 90, ¿no? Y esta información pues fue confirmada más tarde pues por una persona relevante del servicio de protocolo en la época de Gorbachev y Yeltsin, ¿no?
La instalación dicen que fue construida bajo supervisión personal de Stalin. Algunas ubicaciones gubernamentales están conectadas a través del Metrovan con el aeropuerto de Vinkovo, creo. Y así, hay más lugares, pero estos son algunos que os pueden servir de referencia. Con esto cerramos el día de hoy. El amor es lo único que une. Cuando no se tiene nada excepto amor, eso es lo que une. El amor está presente en la adversidad también. Ya tenéis muy claro que la adversidad es lo que une. La opulencia desune. Así que con todo este contenido y esta carga sentimental especial, ojalá se ablanden en vuestros corazones para que destilen amor por todas partes, porque eso es lo que necesitamos ahora. Ya lo decían aquellos 4 en una ocasión: todo lo que necesitamos es amor. Y tenían razón. Esto ha sido todo por hoy. Es el amor el que logra el milagro de poder hacer transmisiones como estas, sin medios, en otro país, en horas intempestivas, pero todo sea por eso, por el amor. Que viva la revolución. Un beso a todos. Felices momentos, buenas noches.